En lo profundo de la selva, bajo un dosel de hojas verdes y resplandecientes, se alzaba un árbol de plátanos imponente. Sus ramas se extendían con majestuosidad y en su espeso follaje vivía una conexión única entre el árbol y un mono juguetón llamado Jasper. Desde sus primeros días, Jasper había encontrado en este árbol su refugio, su fuente de alegría y su confidente. Cada mañana, Jasper ascendía por las ramas del árbol con destreza, sus risas resonaban entre las hojas mientras disfrutaba de los dulces plátanos que ofrecía su amigo arbóreo. Las risas del mono y el susurro del viento entre las hojas crearon un lazo que solo se fortalecía con el tiempo. Para el árbol, tener a Jasper jugando entre sus ramas era su mayor tesoro. Las jornadas pasaban con juegos y exploraciones compartidas. Jasper se balanceaba de rama en rama, hacía piruetas y exploraba cada rincón de su espléndido refugio verde. El árbol, a su vez, se deleitaba en la compañía del mono travieso, admirando la energía y la vitalidad que aportaba a su existencia estática. El afecto entre Jasper y el árbol florecía con el tiempo. Juntos, crearon un rincón mágico en la selva, donde la amistad entre un mono y un árbol se volvía un ejemplo vivo de la armonía entre la naturaleza y sus habitantes. Sin embargo, como en toda historia, el tiempo marcó cambios inevitables en sus vidas. Jasper, curioso por naturaleza, comenzó a explorar nuevos horizontes y a entablar amistades con otros monos. Aunque seguía visitando al árbol, sus días de juego compartidos se volvieron menos frecuentes y el árbol empezó a percibir un cambio en Jasper, pero lo que hacía feliz a Jasper a él también le hacía feliz. Con el pasar del tiempo, la amistad entre Jasper y el árbol comenzó a cambiar. Jasper, que ya no era el mono travieso de antes, encontró nuevos amigos y se interesó en otras cosas. Aunque seguía visitando al árbol, ya no pasaban tanto tiempo juntos jugando y riendo. El árbol notó este cambio y se sintió un poco triste. Aunque amaba ver a Jasper explorar el mundo y hacer nuevos amigos, echaba de menos los días en que compartían risas y juegos en sus ramas. Un día, mientras Jasper colgaba cerca del árbol, este le preguntó con alegría: ¿Vienes a jugar conmigo, Jasper? Pero la respuesta de Jasper fue diferente esta vez. Ya no soy el mono travieso de antes. Ahora quiero cosas, como una cuerda fuerte para deslizarme. Pero no tengo nada para conseguirla, y todos mis amigos ya la tienen. Respondió Jasper, desviando la mirada de las ramas del árbol. El árbol, queriendo ayudar a su amigo, le ofreció todos sus plátanos a cambio de la cuerda que Jasper quería. Agradecido, Jasper aceptó y, con una expresión de codicia en sus ojos, comenzó a recoger uno por uno todos los plátanos del árbol. Cada fruto era arrancado de las ramas que antes resonaban con risas y alegría. La generosidad del árbol parecía no tener límites, pero con cada plátano que Jasper tomaba, la sombra de la soledad se extendía sobre el árbol. A medida que Jasper recolectaba ansiosamente los plátanos del árbol, una sombra de soledad se extendía por sus extensas ramas. Cada fruto que Jasper tomaba dejaba al árbol con un sentimiento de vacío, extrañando los días felices cuando todos los animales de la selva se refugiaban bajo su sombra y disfrutaban de sus frutas jugosas. El árbol, despojado de sus plátanos y risas, se sintió cada vez más solitario. Los demás habitantes de la selva ya no lo miraban con cariño, al contrario, lo consideraban un adorno olvidado. Las risas que una vez resonaron entre sus hojas ahora eran solo un eco lejano en su memoria. Intentando llenar el vacío que sentía, el árbol decidió abrir sus ramas a otros amigos. Invitó a un pequeño pájaro a construir su nido en ellas, pero la respuesta del ave fue un golpe doloroso. ¿Por qué construiría mi nido aquí?, dijo el pájaro con desprecio. No tienes nada para ofrecer. Mis polluelos pasarían hambre en un hogar tan vacío. El árbol, herido por las duras palabras, observó con impotencia cómo el pájaro se alejaba en busca de un refugio más prometedor. Sus ramas, una vez abiertas y acogedoras, ahora se erguían vacías y menospreciadas, llevando consigo el eco de la desilusión. Mientras tanto, Jasper, ajeno al dolor que causaba al árbol, seguía buscando más plátanos.
La soledad del árbol se hacía más profunda, y los demás animales lo veían como el árbol más inútil de la selva. La generosidad del árbol, en lugar de ser agradecida, se convirtió en su condena, y la tristeza se apoderó de sus raíces. Los días pasaban lentamente para el árbol, quien observaba con nostalgia cómo la selva continuaba su curso, sin prestarle atención. La ausencia de risas y amigos se volvía más abrumadora con cada puesta de sol, dejando al árbol en un silencio doloroso que solo la brisa y sus propios suspiros interrumpían. La soledad del árbol era palpable, como una melodía melancólica que flotaba en el aire de la selva. A medida que las estaciones cambiaban y el tiempo transcurría, el árbol se hundía más en su solitaria existencia. La amistad con Jasper, que alguna vez fue el vínculo más fuerte de la selva, se desvanecía como la luz de la luna en la oscuridad de la noche. Cada día que pasaba, la esperanza de ver regresar al mono juguetón se volvía más tenue. En su búsqueda de plátanos, Jasper seguía ignorando la tristeza que envolvía al árbol. La selva, que antes se llenaba con la algarabía de risas y juegos, ahora parecía ser un lugar más silencioso y melancólico. El árbol, testigo del desgaste de su amistad con Jasper, se sentía como un espectador impotente ante el paso del tiempo. Las ramas del árbol, antes llenas de vida, ahora se erguían de manera desolada. En cada atardecer, el árbol recordaba los momentos en que Jasper trepaba por sus ramas, el eco de su risa resonando entre las hojas. Pero aquellos días de gozo compartido quedaban atrás, sepultados bajo el peso de la ausencia y la indiferencia. En un intento por recuperar la conexión perdida, el árbol decidió hacer un llamado silencioso a Jasper. Cada hoja temblaba con la esperanza de que el mono regresara y reviviera los días de compañía y alegría. Pero el llamado del árbol, como sus hojas temblorosas, pasó desapercibido en la vastedad de la selva. El tiempo había esculpido líneas de tristeza en la corteza del árbol. Sus raíces, que alguna vez exploraron la tierra con vitalidad, ahora yacían como cadenas que lo ataban al suelo. La conexión que el árbol mantenía con la tierra se volvía más frágil, como si la soledad estuviera socavando sus raíces una por una. Mientras tanto, Jasper, inmerso en sus propias preocupaciones y deseos, no notaba la agonía silente del árbol. La selva, testigo de la desaparición gradual de la amistad, susurraba la tristeza del árbol a través de sus hojas. Pero la indiferencia del entorno persistía, y la conexión especial entre Jasper y el árbol se desvanecía como las sombras al caer la noche. En un intento por aliviar su soledad, el árbol extendió su hospitalidad a los animales de la selva. Invitó a mariposas a bailar entre sus ramas y ofreció descanso a insectos en sus huecos. Sin embargo, la indiferencia de la selva seguía siendo palpable y las criaturas alrededor apenas notaban la generosidad del árbol despreciado. Un día, mientras la brisa acariciaba su copa, el árbol recordó con melancolía el día en que Jasper le pidió una cuerda fuerte. Las hojas temblaron con el eco de esa conversación perdida en el tiempo. El árbol deseaba haber hecho más para mantener viva la amistad, pero se sentía impotente ante el curso de los acontecimientos. Aunque los años pasaron inexorables para el árbol, un día singular marcó un giro inesperado en su solitaria existencia. En medio del murmullo de la selva, el árbol vislumbró la figura conocida de Jasper. Aunque inicialmente pensó que era una ilusión de su añoranza, la realidad le confirmó que su viejo amigo había regresado. Con voz temblorosa por la emoción, el árbol preguntó a Jasper: ¿Vienes a jugar conmigo, Jasper? La respuesta de Jasper, sin embargo, resonó en el silencio de la selva de una manera diferente a la esperada: no tengo tiempo para jugar, ya tengo una familia y debo trabajar para ellos. Necesito un hogar para mi pareja e hijos. ¿Puedes ayudarme? El árbol, aunque sintió una punzada de tristeza al ver que Jasper no regresaba para pasar tiempo con él, respondió con sinceridad: lo siento, Jasper, pero no tengo una casa. Aunque puedes cortar mis ramas y construir la tuya. Toma las ramas que necesites, le dijo el árbol. Jasper, agradecido por la generosa oferta, comenzó a cortar con cuidado las ramas del árbol. La escena,
aunque marcada por el regreso de Jasper, también llevaba consigo la inevitable realidad de que las prioridades de la vida habían cambiado. El árbol, al ver sus ramas desaparecer una a una, encontró cierto consuelo en saber que, de alguna manera, estaba contribuyendo al nuevo capítulo que Jasper estaba construyendo. El mono juguetón se sintió eufórico con la obtención de las ramas. La felicidad brillaba en sus ojos mientras sostenía las herramientas improvisadas que había fabricado con las ramas del árbol. Sin embargo, después de ese momento de alegría compartida, algo cambió. Pasaron los años, y el árbol se encontraba una vez más en su soledad, observando las estaciones cambiar sin la risa familiar de Jasper entre sus ramas. El eco del pasado resonaba en la memoria del árbol, quien, a pesar de su generosidad, se enfrentaba a la realidad de que las conexiones, una vez tan fuertes, podían desvanecerse con el tiempo y las circunstancias. El árbol, con sus ramas reducidas y su tronco marcado por el rechazo y risas de los demás animales de la selva, seguía esperando el día en que Jasper regresaría. La incertidumbre y la inquietud se entrelazaban en las raíces del árbol, mientras sus pensamientos se dirigían hacia el mono juguetón que había sido su amigo. En la penumbra de la selva, el árbol, a pesar de su añoranza, seguía siendo un símbolo de resistencia y generosidad. Cada hoja que se mecía al viento susurraba la historia compartida entre el árbol y Jasper, aunque la narrativa hubiera tomado un rumbo diferente. El tiempo siguió su curso. El árbol, aunque anhelante de reencuentros, aprendió a apreciar la belleza de su entorno y aceptar la naturaleza efímera de las conexiones humanas. En sus raíces, guardaba la esperanza de que, quizás un día, el eco de risas infantiles y el roce de patas de mono regresaran a sus ramas, pero hasta entonces, continuaba su vida en la selva, un monumento viviente a la amistad y la transformación constante. En un día caluroso de verano, el sol brillaba sobre la selva, pintando con tonalidades doradas el lugar donde el árbol de plátanos yacía, con sus ramas recortadas y su tronco marcado por el paso del tiempo. En ese día particular, Jasper volvió al lugar que alguna vez fue testigo de risas y juegos, aunque la melancolía flotaba en el aire como un susurro en el viento. El árbol, emocionado al ver a su viejo amigo, le preguntó con la esperanza brillando en sus ojos: ¿Vienes a jugar conmigo, Jasper?, le preguntó. Jasper, en lugar de la respuesta juguetona de antaño, expresó con pesar: me siento triste, estoy envejeciendo. Necesito un refugio para descansar, ¿puedes dármelo? Las palabras de Jasper resonaron en el aire como un suspiro del tiempo que había pasado. El árbol, sintiendo la tristeza de su amigo, respondió con compasión: Jasper, usa mi tronco. Puedes construir algo sobre él para descansar y ser feliz. Agradecido por la generosa oferta, Jasper cortó cuidadosamente el tronco del árbol y, con sus habilidades aprendidas a lo largo de los años, construyó un modesto refugio. Se retiró a descansar, buscando la paz que tanto anhelaba, mientras el árbol, ahora sin nada que ofrecer, observaba con afecto desde su posición enraizada. El tiempo, implacable, continuó su marcha, transformando la majestuosidad del árbol de plátanos en una silueta de raíces extendidas en el suelo. Jasper, después de muchos años, regresó al lugar que alguna vez fue un escenario de alegría compartida. El árbol, con la voz entrecortada por el paso de los años, le dijo con sinceridad: lo siento mucho, Jasper. Ahora ya no puedo ofrecerte nada, ni plátanos. Ya no tengo nada. Jasper, mirando al árbol con ojos que habían visto el paso del tiempo, respondió con calma: ya no tengo la energía para trepar ni la fuerza para construir. Estoy muy cansado, mi viejo amigo. El árbol, con lágrimas en sus ojos, dejó caer las gotas aladas que resplandecían al sol. En ese momento de vulnerabilidad, el árbol confesó: realmente no puedo darte nada. Lo único que me queda son mis raíces muertas. Jasper, con una serenidad que solo los años pueden conferir, respondió con comprensión: no necesito mucho ahora, solo un lugar para descansar. Estoy cansado después de tantos años. El árbol, conmovido por la humildad y la aceptación de Jasper, murmuró con suavidad:
las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa. Jasper se sentó junto al árbol, y en ese abrazo silencioso entre las raíces y el cansancio, el peso del tiempo se desvaneció. El árbol, alegre y risueño, dejó caer algunas lágrimas de gratitud y nostalgia. Aquellos dos viejos amigos, ahora unidos por las raíces y las experiencias compartidas, encontraron consuelo en la compañía mutua. En el abrazo compartido entre Jasper y el árbol, algo mágico sucedió. Las lágrimas del árbol, mezcladas con las emociones de Jasper, se filtraron en la tierra, nutriendo las raíces que se entrelazaban con las de Jasper. En ese momento de conexión profunda, sus esencias se fusionaron y la espiritualidad del vínculo creó un fenómeno asombroso. De la unión de sus seres, nació un nuevo árbol majestuoso, una entidad que llevaba consigo la sabiduría del tiempo y la fuerza de la amistad. Sus ramas se extendían hacia el cielo como testimonio de la conexión eterna entre el árbol y Jasper. Este nuevo ser arbóreo, imbuido con la esencia de ambos, se convirtió en un símbolo de espiritualidad para los demás habitantes de la selva. Los animales, al presenciar la maravilla de este nuevo árbol, sintieron una resonancia profunda en sus corazones. La historia de Jasper y el árbol se convirtió en un mensaje poderoso sobre la importancia de la conexión, el respeto y la gratitud hacia aquellos que han sido fundamentales en nuestras vidas. Este nuevo árbol, enraizado en la tierra y elevándose hacia el cielo, era un recordatorio tangible de la trascendencia de las relaciones. Sus ramas, ahora llenas de vitalidad y fortaleza, se extendían hacia todos los rincones de la selva, ofreciendo sombra y refugio a todos los que lo buscaban. Los animales de la selva, antes indiferentes, ahora se congregaban alrededor del nuevo árbol en señal de respeto y admiración. Las lecciones contenidas en la historia de Jasper y el árbol se volvieron un faro de luz para aquellos que buscaban comprender la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de valorar a quienes siempre están para nosotros. Las aves posaban en sus ramas, compartiendo sus cánticos como un tributo a la resiliencia y al poder de la conexión. Los mamíferos descansaban a la sombra, sintiendo la paz que emanaba del espíritu fusionado de Jasper y el árbol. La esencia de este cuento se manifestaba en la historia de cada uno de nosotros. El árbol de plátanos representa a nuestros padres. La alegoría de Jasper y el árbol no solo era una historia de dos amigos, sino un espejo que reflejaba las complejidades y las maravillas de las relaciones familiares. Cuando éramos niños, amábamos y jugábamos con nuestros padres, al igual que Jasper lo hacía con el árbol. La conexión pura y desinteresada florecía en los días soleados de la infancia. Sin embargo, a medida que crecíamos, como Jasper, a menudo dejábamos a nuestros padres solos. El ajetreo de la vida, las responsabilidades y las búsquedas personales nos alejaban de aquellos que siempre estaban ahí, como las raíces invisibles que sostienen nuestra existencia. La narrativa de Jasper y el árbol invitaba a reflexionar sobre la verdad universal de que, a pesar de nuestras ausencias, nuestros padres siempre están listos para recibirnos cuando los necesitamos, incluso en los momentos difíciles. En la soledad del antiguo árbol de plátanos, podemos reconocer la imagen de nuestros padres esperando pacientemente, listos para ofrecer lo que puedan, ya sea amor, consejo o apoyo. A veces, como Jasper, podemos parecer indiferentes, sumergidos en nuestras propias vidas y persiguiendo nuestras metas. Sin embargo, la historia nos recordaba que, así como Jasper regresó al árbol en busca de refugio, nosotros también volvemos a nuestros padres en busca de consuelo cuando la vida nos desafía. La conclusión de esta historia nos invita a descubrir más reflexiones sobre la familia y la importancia de valorar a quienes siempre están para nosotros. En las hojas de este relato, encontramos la revelación de que, aunque a veces seamos como Jasper, inmersos en nuestras propias necesidades y deseos, debemos recordar que nuestros padres, al igual que el árbol, están dispuestos a ofrecernos lo mejor de sí mismos. Queridos amigos y amigas de la comunidad, en el corazón de nuestra travesía a través de las historias, nos complace invitarlos a unirse a nuestro canal de YouTube, un rincón donde la magia de las narrativas cobra vida. Cada historia es un viaje,
una experiencia compartida que nos conecta y nos inspira. Si aún no lo han hecho, les extendemos una cálida invitación a suscribirse a nuestro canal, donde exploramos mundos imaginarios, aprendemos lecciones valiosas y nos sumergimos en la belleza de las palabras. Al suscribirse, formarán parte de nuestra comunidad literaria, un espacio donde la imaginación florece y las historias cobran vida. No olviden activar las notificaciones para estar al tanto de las nuevas narrativas que compartiremos. Será un placer tenerlos como parte de esta travesía literaria, donde cada historia es un regalo esperando ser descubierto. Agradecemos su apoyo y entusiasmo, y esperamos seguir compartiendo momentos inolvidables juntos.